Hola, al hacer este video faltan pocas horas para que inicie el Mundial de Fútbol. Tal vez cuando ya tú lo estés viendo ya esté muy avanzado, tal vez haya terminado el Mundial. Pero lo cierto es que nos llama poderosamente la atención porque cada 4 años nos damos una cita para darnos un banquete de buen fútbol, del deporte que sin duda alguna marca la pauta en el mundo. Y el fútbol tiene algo muy simpático, muy lindo, y es el trabajo en equipo. Son 22 personas disputándose una pelota y el trabajo es organizado, el trabajo es milimétrico, muy bien organizado. Sabes que Jesús trabaja en equipo. Jesús reunió a 12 de sus discípulos y los mandó a predicar el Evangelio por toda la faz de la tierra. Y esas 12 personas se han multiplicado y se han convertido en millones y millones. De tal suerte que tú y yo somos unos Jesús en potencia o unos evangelistas o predicadores. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Jehová, del Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. Estamos llamados a predicar el Evangelio, a trabajar en equipo. Si tú te encuentras solo en esta mañana, o en esta tarde, o en esta noche, cualquiera sea la hora que estés viendo este video, quiero que sepas que el trabajo solitario es un trabajo que no te va a rendir frutos. Hay que trabajar en equipo. Jesucristo lo entendió y Dios lo entiende. Él trabaja con un equipo organizado, con una legión de ángeles y arcángeles que le ayudan en su tarea permanente y diaria. El trabajo en equipo genera las grandes transformaciones sociales. El mensaje que quiero llevarte en este momento se ha titulado, o lo he titulado, Chivo Expiatorio. Chivo Expiatorio. ¿Por qué chivo expiatorio? Hombre, porque tiene un significado muy especial en nuestras vidas. Es un significado que a mí me llama poderosamente la atención. Cuando yo era niño veía una serie de televisión llamada Viajeros. Los protagonistas, un adulto despistado y un niño listo y conocedor de la historia, viajaban por el tiempo para enderezar entuertos del pasado y equilibrar el futuro. Tal vez tú recuerdes alguna serie de televisión que te llama la atención, cualquiera que sea. Viajeros, La Abejita Maya, Los Duques de Hazzard, Los Magníficos, en fin, la televisión ha marcado momentos muy simpáticos y muy agradables en nuestros recuerdos. Debo admitir que la serie de la cual estoy hablando, Viajeros, me resulta muy fascinante. Cuando la recuerdo, muchas veces todavía divago en los recuerdos. Yo quería ser un personaje de Viajeros. Quería meterme en alguno de esos personajes, era mi mente de niño, ¿no? Quería llegar al momento justo donde estaban crucificando a Jesús y masacrar a cada uno de los soldados que estaba interviniendo en la crucifixión de Jesús. Porque yo no podía entender cómo una persona que había levantado muertos, que había limpiado a leprosos, que había multiplicado el pan, que había multiplicado los peces, que había hecho tantas y tantas cosas buenas por la humanidad, lo estuviesen masacrando, lo estuviesen asesinando lentamente. Yo no entendía el significado de esa muerte. Por eso he titulado esta prédica Chivo Expiatorio. Pero para poder entender un poco lo que significa chivo expiatorio, vamos a leer literalmente lo que dice Wikipedia. Un chivo expiatorio, del latín expiatorius, es la denominación que se le da a una persona que ha sido culpada por una falta que no cometió, eximiendo a alguien más de ella. ¡Wow! A Jesús le llaman el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Debo admitir que después de entender lo que significa, estaba siendo un oso descomunal con mi personaje de televisión y queriendo ir al pasado y ayudar a Jesucristo. El chivo expiatorio era un ritual del antiguo pueblo de Dios, el antiguo pueblo de Israel, donde se elegían dos chivos se elegían. Uno que era degollado y el otro era arrojado al desierto
para expiación de nuestros pecados. Cuando iban a degollar al chivo, rociaban el altar con perfume y lo preparaban para expiación o perdón de los pecados. Podemos verlo en Levítico en su capítulo 16. El chivo expiatorio recibía los pecados del pueblo de Israel y era arrojado al desierto, y otro era degollado. Es decir, ese chivo absorbía los pecados del pueblo de Israel. Cuando cuelgan a Jesús, Él absorbe los pecados de la humanidad. Por eso la denominación chivo expiatorio. Una mujer derramó un frasco de perfume sobre Jesús. En Mateo 26 lo podemos leer claramente, Mateo 26:6. Y los discípulos criticaron la acción de la mujer y la acción del maestro. Y Jesús les indicó: porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Cuando iban a degollar al chivo, inicialmente rociaban con perfume el lugar sagrado del tabernáculo de reunión, el lugar donde se hacían los rituales dedicados a Dios. El lugar era rociado de un perfume costoso, y Jesús fue rociado de ese perfume costoso para prepararlo para la sepultura. Ahora entiendo por qué lo de chivo expiatorio del antiguo pueblo hebreo y la muerte de Jesucristo y su preparación antes de la sepultura. Jesús tomó el lugar del chivo expiatorio. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y como chivo expiatorio fue presentado ante la multitud y echaron suerte sobre él, como lo hacían o lo hicieron el sacerdote Aarón con el chivo al momento de escoger entre Barrabás y Jesús. El pueblo de Israel, a través de Aarón, que era el sacerdote, escogían a dos chivos perfectos, de un año sin defecto, y echaban suerte sobre los chivos a fin de que absorbieran el pecado del pueblo de Israel. Sobre Jesús echaron suerte. Le preguntaron al pueblo: ¿a quién escogen? ¿A Barrabás, que es un criminal consumado, o a Jesús? Y el pueblo escogió. Se dice que la voz del pueblo es la voz de Dios. No creo que siempre se dé. A veces tengo la intención, o sobre mi lógica humana, creo que el pueblo a veces se equivoca. Deberían haber escogido a Jesús, pero escogieron a Barrabás. Y comenzó una humillación de tal forma difícil para Jesús. El primer acto físico que hicieron con Jesús, la primera degradación humana cometida con Jesús, fue escupirle el rostro. Después de escupirle el rostro, fue golpeado, humillado, colocaron espinas sobre su cabeza, echaron suerte sobre sus ropas, cargó la cruz donde iba a ser colgado, fue lacerado, fue golpeado, traspasado por una lanza. En vez de agua le dieron vinagre, y soportó el peso de los pecados de la humanidad. Soportó ese gran peso que tú y yo no podemos llevar, porque el pueblo de Israel no podía cargar con los pecados que cometía. Por eso es que sacrificaban a los pobres chivos. De ser así, o de seguir siendo así, créame, estimado amigo, que no existieran chivos, o estarían en peligro de extinción. Afortunadamente Jesús dividió la historia antes de Cristo y después de Cristo, y hoy los pecados los absorbió Jesús en la cruz, con el simple hecho de creer, de presentárnosles a Jesús y decirle: gracias
por perdonar mis pecados. Ahora entiendo la denominación chivo expiatorio. El chivo expiatorio no es aquella persona mala, no, el chivo expiatorio es la persona buena. El chivo expiatorio es aquella persona que toman por el delito de otro y lo colocan ante la palestra pública y absorbe ese delito. Jesús fue crucificado en la cruz por tus delitos y por mis delitos y por los delitos de toda la humanidad. Los chivos en el antiguo Israel, en el antiguo pueblo hebreo, era sacrificado por los delitos o por los pecados del pueblo. Jesús tomó ese lugar para libertarnos de ese pecado. Así que le debemos mucho. ¿Usted se imagina que usted cometa un delito y que otra persona pague por usted? ¿Que se ponga en su lugar? No tiene precio, mi hermano. No tiene precio. Y Jesús, por el inmenso amor que te tiene y que me tiene, lo hizo colgado en una cruz. La gente no lo podía entender. Y hasta el mismo Jesús en algún momento dijo: Padre amado, ¿por qué me has abandonado? Sintió soledad, porque en los momentos difíciles tenemos una soledad terrible. Creemos que Dios nos ha abandonado. Y Jesús de su boca manifestó: Padre, ¿por qué me has abandonado? No te sientas incómodo si sientes soledad en algún momento, pero quiero que entiendas una cosa, que Jesucristo al tercer día se levantó de entre los muertos. Su victoria fue palpable y evidente, porque resucitó, venció a la muerte, venció a Satanás, venció el infierno, venció los pecados y se levantó. En estos momentos Jesús te pide que tú te levantes, cualquiera sea el problema. Él lo puede todo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero hasta que tú no lo confieses, Él no puede hacer nada por ti. Él llega a la puerta y toca. Y si tú la abres, Él entra y cena contigo. Por eso ese chivo expiatorio llega hoy a mi vida, llega a tu vida para perdonar pecados. Si tú has creído en este mensaje, hermano, repite conmigo esta oración para que tu carga, tus problemas sean pasadas a Jesús y tú puedas liberarte, porque solo no vas a poder. Esto es de trabajo en equipo y Jesús está dispuesto a liberarte. Padre amado, a esta hora, Señor, te alabo y te bendigo. Recibo, Señor, a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida. Recibo a Jesucristo para que mis pecados sean pasados a Jesús y Él pueda cargar con ellos, porque yo no puedo. Llévate mis deudas, llévate mi enfermedad, llévate mi agonía, llévate mis pecados, llévate mis temores, llévate la escasez y transfórmala en abundancia. Te acepto, Jesús, como Señor y Salvador. Gracias por morir en la cruz y gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida y borrarlo del libro de la muerte. Gracias, Señor, porque desde este momento no soy una criatura hecha por ti, soy un hijo hecho por ti. Soy parte de tu reino y de tu ministerio. Desde este momento me libero de esa carga, porque tú haces todo nuevo. Gracias, Señor, por libertarme. Gracias, Señor, por este mensaje. Gracias, Señor, por mi familia. Gracias, Señor, porque desde este momento mi vida es otra. Porque tú has libertado, Señor, lo que estaba cautivo. Y tú has hecho libre lo que estaba atado con cadenas que solo tú puedes reventar. Donde esté el Espíritu de Dios hay libertad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermano, gracias por escucharme. Gracias por compartir el Evangelio. Gracias, Señor, porque todo es posible. Somos un equipo ganador. Comparte este mensaje. Tal vez a alguien le pueda servir de mucha ayuda. Gracias por tu honra y por tu gloria. Amén y amén.